Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en esta preciosa tarde. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor eterno, porque tú eres digno y merecedor de toda gloria, alabanza y honor. En esta linda y preciosa tarde vamos a estar predicando bajo el tema de la esclavitud del pecado. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a presentarnos en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos ante tu presencia. Yo sé que tú eres grande y poderoso, Señor, y que tú puedes hablar a nuestras vidas. Yo te pido, Padre Santo, que me uses en tus manos, Señor, con autoridad y poder y dominio propio y toda humildad y mansedumbre. Y que nosotros podamos recibir tu palabra y tu verdad, Señor. Y todos aquellos que están allá en el otro lado. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo, por acción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y los voy a invitar al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bajo el tema de la esclavitud del pecado. Jesucristo habló a los discípulos que habían creído en él, diciéndoles: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesucristo le dijo y le respondió: de cierto digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios le dijo a Caín: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué has hecho esto? Si bien hicieres, no fueses enaltecido. El pecado está a la puerta, el deseo del pecado es sobre ti, pero tú te enseñorearás del pecado. El pecado está a la puerta, le dijo el Señor. Su deseo es sobre ti, pero tú tomarás posesión del pecado. Y vino Caín. El deseo del pecado siempre es hacia nosotros, es hacia ti, es hacia mí. El pecado acecha a la puerta y está esperándonos a diario para hacernos caer. Pero Jehová Dios le dijo a Caín: el deseo del pecado es sobre ti. El pecado te desea, el pecado te anhela. Pero tú vas a tomar posesión del pecado. El pecado te acecha, el pecado te desea. Y el deseo del pecado es sobre tu vida. El deseo del pecado es sobre nuestra vida. Y el deseo del pecado es sobre tu vida, le dijo Dios. Su deseo más grande es enseñorearte de ti.
enseñorearse de ti. Pero Él no se va a enseñorear de ti. Tú te vas a enseñorear de Él. O sea que el pecado estaba a la puerta. Y le dijo Dios, el pecado está a la puerta. Y el deseo del pecado es sobre ti. Pero tú te vas a enseñorear del pecado. Tú vas a tomar posesión del pecado. Gloria a Jesús. El deseo del pecado es sobre tu vida. El deseo del pecado es sobre mi vida. Y es diariamente. Está al acecho. Diariamente está a la puerta esperándote. Cada vez que tú te levantas de tu cama, el pecado te está acechando a la puerta. De una forma espiritual. Está acechando tu vida para hacerte caer. Para derribarte, para destruirte. Cada día está acechando. Y el deseo más grande para tu vida del pecado es enseñorearse de ti. Él tiene un gran deseo para tu vida. Es tomar posesión de tu vida. Él tiene un gran deseo, Jesús, para mi vida. Él tiene un gran deseo para tu vida. Su deseo más grande es enseñorearse de nuestras vidas y tomar posesión de nosotros. Así como el enemigo, su deseo tuvo, el deseo es posesionarse de Adán y Eva. El deseo del pecado es posesionarse de ti. El deseo de él es tomar dominio de tu vida. Tomar posesión de tu vida. Ese es el deseo del pecado. Y estás echando tu vida. Está a la puerta para posesionarte. Está a la puerta con un deseo ardiente de tomar el dominio sobre tu vida. Diariamente Él te acecha a la puerta. Cuando vas a tu trabajo, cuando regresas a tu casa, cuando vas en la carretera, cuando vas en el camino, cuando estás en una casa, el pecado está acechando a la puerta de tu vida para tomar posesión de ti. Dios le dijo a Caín, gracias Jesús, gracias. Dios le dijo a Caín, el deseo del pecado es sobre tu vida, pero tú vas a tomar posesión de él. El deseo del pecado, gracias Jesús, es sobre tu vida, y el deseo del pecado es sobre tu vida y sobre la mía a diario. Estás echando nuestras vidas. Está al acecho. Estás echando nuestras vidas a diario. Estás echando tu vida. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en el trabajo y trabajaba con una mujer. Y ella me empezó a decir que ella tenía su automóvil y tenía algunas posesiones. Y que el mundo no era mundo sin el pecado. Y que el mundo, para ser mundo, tenía que estar el pecado presente. El enemigo estaba al acecho. El enemigo estaba a la puerta. El enemigo estaba acechando mi vida. Y el enemigo siempre está acechando nuestras vidas para hacernos caer. Cuando tú empiezas a vivir una vida recta delante de Dios, el pecado estará a la puerta para acechar tu vida y para hacerte caer, porque el gran deseo del pecado es sobre tu vida. Gracias Jesús. Jesucristo dijo, si guardares mis mandamientos, si permanecieres en mis palabras,
Gracias, Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú y yo aguardamos la palabra de Cristo, seremos realmente discípulos de Cristo. Gracias, Jesús. Porque si guardas y permaneces en su palabra, tú vencerás el pecado. Pero si tú no guardas la palabra de Cristo, no podrás vencer el pecado. Si guardas la palabra de Cristo, serás discípulo de Cristo, porque el discípulo hace lo que su Señor hace. El discípulo hace lo que su Señor hace. El discípulo hace lo que su maestro hace. Jesucristo le dijo a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque vuestro padre el diablo no ha permanecido en verdad, sino que ha permanecido la mentira, y cuando habla de su yo, habla de la mentira, porque ha sido mentiroso desde el principio, padre de mentira, homicida desde el principio. Yo soy hombre que hablo verdad y queréis matarme, pero si otros vienen en su propio nombre, esa la recibí. Mas como no sois de Dios, por eso mi palabra no haya cavidad en vosotros. Porque el que conoce a Dios oye mis palabras, y el que conoce a Dios oye las palabras de Dios. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios, sino que sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque vuestro padre el diablo no ha permanecido en verdad, sino ha permanecido la mentira. Y cuando habla mentira de su yo, porque es padre de mentira y homicida desde el principio. Vino y engañó a Adán y Eva cuando Dios le dijo a Eva: gracias, Cristo, a ti la gloria. Le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podéis comer. Gracias, Cristo. Mas el árbol del conocimiento del bien y del mal no podéis comer. Porque el día que comieres de cierto morirás. Comer de ese árbol es pecado, y el día que tú comas vas a morir. Y esta es la consecuencia del pecado hoy en día. Las enfermedades, la frustración, la depresión, el desasosiego, el crimen, el asesinato, la violación, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la brujería, la maldad es el producto del pecado. La maldad es el producto del pecado. Gracias, Cristo. La maldad es el producto del pecado. Así como tú te unes a una mujer en la intimidad, el producto de la intimidad será un nuevo ser. Así como tú te unes a una mujer en intimidad, el producto de la intimidad de entre tú y la mujer será un nuevo ser. El producto de entre tú y el pecado será el pecado y será el mal. El producto y el engendro de tú y el pecado será la muerte. El producto de tú y el pecado será la maldad. El producto de ti y el pecado será la perversidad. El producto de ti y el pecado serán todas las cosas que hoy en día suceden. El producto de tú y el pecado, cuando tienes intimidad con el pecado, el producto de tu pecado será la muerte, y la muerte traerá la destrucción. El producto de la intimidad tuya con el pecado será la fornicación. El producto de la intimidad entre tú y el pecado será la violencia. El producto de la intimidad entre tú y el pecado será la maldad. El
El producto de la intimidad de entre tú y el pecado será la fornicación. El producto, gloria a Jesús, aleluya, de la intimidad entre tú y el pecado será el adulterio. El producto de la intimidad de entre tú y el pecado será la maldad. El producto de la intimidad entre tú y el pecado será que tú vayas a la prostitución. El producto de la intimidad de entre tú y el pecado será que tú vayas a la perversión. El producto de la intimidad entre tú y el pecado será que tú seas un alcohólico. El producto de la intimidad de entre tú y el pecado será que tú seas un drogadicto. El producto de la intimidad de entre tú y el pecado será la maldad. Jesucristo dijo: de cierto os digo, gracias Señor, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Él está diciendo que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí, es que Jesucristo vino a esta tierra a darle fin al pecado. Llegará el momento y llegará la hora cuando Jesucristo le dará completamente al fin al pecado en tu vida y en la vida de la humanidad. Sea para salvación o sea para perdición. Llegará el momento cuando Jesucristo le dará fin al pecado. Fin al pecado en la vida del creyente y fin al pecado en la vida del no creyente. Fin al pecado en la vida del creyente y fin al pecado en la vida del no creyente. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, dice su palabra, para destruir las obras de la carne, para destruir las obras del pecado, para destruir las obras de la maldad y de las tinieblas. Jesucristo apareció para destruir el pecado y para hacerte libre a ti y a mí del pecado. Jesucristo dijo que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo terminará con el pecado. Y Jesucristo terminará con la esclavitud del pecado. En nosotros o en el mundo. En esta hora te hago la invitación y le damos gracias a Jesús por su palabra. Por este poderoso mensaje que Dios me dio. Y te hago la invitación en esta hora. Si tú estás caminando en el Evangelio, pero tú sientes que todavía no eres libre, sientes que todavía necesitas liberación, Jesucristo te puede hacer libre. Solo tienes que poner tu confianza en el cielo, en Jesucristo, para que tú puedas ser libres del pecado que te acecha, que se enseñorea de ti todavía. Vamos a poner nuestra confianza en el cielo, en Jesús. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. En este preciso momento vamos a poner
mente y mirar en el cielo y le vamos a decir: Jesús, ora conmigo. Inclino mi rostro al cielo, donde está mi libertador, mi maestro y mi redentor. Tu palabra dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy en este momento yo vengo a ti, maestro. Te entrego mi vida, mi mente y mi corazón en tus manos, para que tú me hagas libre de la esclavitud del pecado que todavía me acecha, para que yo sea libre, Señor, y yo pueda ser verdaderamente tu discípulo. Ayúdame a permanecer en tu palabra y en tu verdad, para que tu verdad me haga libre y yo sea verdaderamente tu discípulo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración y lo hiciste de todo tu corazón, Jesucristo te ha dado una libertad en tu vida, una libertad del pecado, para que tú seas verdaderamente discípulo de Jesús. En esta hora yo voy a hacer un llamado a toda la humanidad de parte de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. Si hay alguna persona detrás de la cámara, en los confines de la tierra, donde quiera que tú te encuentres, te hago la invitación de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a que tú vengas a Jesús y le entregues tu vida y le entregues tu corazón, para que Él te perdone de tus pecados y te dé vida eterna y salvación. Vamos a poner nuestra confianza en el Maestro, en el Señor, en el único de los únicos, que puede perdonar nuestros pecados, a quien Dios designó. Y te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón al Maestro y le digas: Jesús, yo creo que tú eres el Maestro, el Señor y el Salvador de las almas y de mi alma. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y mi Salvador. Y hoy confieso que soy un pecador y una pecadora. Y te invito que vengas a mi vida y mi corazón, te quedes en mí y me traigas libertad y liberación de mi pecado. Y me hagas libre para que yo pueda ser un discípulo tuyo o una discípula tuya. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí nunca jamás. Gracias, Jesús, por la salvación. Si tú has hecho esta oración es tan pequeña, pero tiene un gran peso en la eternidad y en el ámbito espiritual. Eres salvo, eres salva. Busca una iglesia donde te enseñen la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízate en agua, que Cristo te bautizará en el Espíritu Santo. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Oramos al Padre Celestial. Padre, yo sé que tú eres grande y poderoso y que tus faldas llenan la humanidad, llenan este mundo y el templo, y que en ti no hay sombra de variación. Hay solamente perfección. Tú eres el mismo ayer y hoy, mañana y siempre. Y que tú habitas en la eternidad y en la eternidad, Señor, de tu gloria, y que tú un día nos llevarás a eternidad, y que hoy hemos empezado a caminar en la eternidad por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que me ha dado en Cristo Jesús y por enviar tu Espíritu a mi corazón, para que yo te sirva y sea verdaderamente discípulo de Cristo, discípulo de tu Espíritu y discípulo de ti, gran Dios. Que tu fuerza y tu poder me sostenga y tu brazo fuerte me aliente cada día. Y bajo tus plumas me cubras y me alientes con tu poder. En el nombre de Jesús le damos la gloria al Padre, al Hijo
y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les amo en el amor de Cristo. Dios bendiga a todos nuestro hermano Yuris Pérez, a nuestro hermano Andrew Hernández, a nuestra hermana Bridget Arellana y a todos aquellos que se conectaron, que no se puede ver la pantalla. Dios le bendiga. Un saludo grandemente y un abrazo desde acá, desde lejos. Dios le bendiga, le guarde y hasta la próxima. Gracias, Maestro. Amén.